a Steve Jobs, que es lo bueno que tiene aquí los Estados Unidos, una cosa de las que tú puedes comunicarte con cualquier persona a cualquier nivel, ¿no? Y puedes escribir una carta y la gente, o puedes llamarlos, incluso a tener una llamada telefónica con alguien de muy alto nivel. ¿Qué tal? Hola a todos y a todas. Bienvenidos a este tercer episodio del podcast de Asturias Power. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del momento del día en el que escuchéis este programa. Yo soy Luis Hernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. Ya son más de 30 días confinados en casa, al menos en mi caso, y todos tenemos ya muchas ganas de recuperar la normalidad y volver a disfrutar de los días y las noches de la manera en que lo hacíamos antes de la llegada de esta pandemia. No nos cansaremos de agradecer lo suficiente a todos los profesionales que en estos momentos tan complicados están con su trabajo y esfuerzo ayudando a mantener en pie este país. El camino que nos queda todavía por delante va a ser duro y lleno de incertidumbres, pero hay que enfrentarse a él con optimismo y toda la fuerza posible. Esperamos que este podcast que lanzamos desde Asturias Power con mucha ilusión os sirva para desconectar un poco y acercarnos a todos un poco más, compartiendo con vosotros experiencias de profesionales asturianos y allegados que nos trasladarán sus proyectos, sus aciertos, sus sueños, sus errores, sus vivencias y sus miedos, como no. Hoy nos acompaña Francisco J. Martín, CEO y fundador de Bigemel, empresa especializada en soluciones de Machine Learning con sede en Corvallis, Oregón, Estados Unidos, donde Francisco lleva ya más de 20 años desarrollando su actividad profesional. Francisco es nuestro primer allegado, no es asturiano, pero tuve la oportunidad de conocerle en 2017 y gracias a él introducirme en el mundo de la inteligencia artificial. Sin duda, ha aportado su conocimiento a proyectos desarrollados en Asturias. Empezamos. Hola, estamos en el tercer episodio del podcast de Asturias Power y hoy contamos con nosotros con uno de los allegados que yo siempre hablo dentro de este grupo de asturianos profesionales que andan por el mundo. En este caso, Francisco, ahora nos contarán, no es asturiano, pero es uno de esos allegados que uno se encuentra en el camino y que siempre valora lo que se hace en Asturias, ya no solamente por la parte profesional, sino porque él ha visitado Asturias y lo conoce, y también es un amante de nuestra cultura y de nuestra geografía. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, pasando, como sabes, el confinamiento lo mejor que podemos. ¿Cómo estáis vosotros en Corvallis, en Oregón, en Estados Unidos? Yo creo que en comparación a otros sitios, bastante bien. Aquí ya la gente vive distanciada de por sí. Incluso cuando hablas con los vecinos no te acercas mucho, pero no es una cosa de ahora. Antes a lo mejor hablabas a 2 metros y ahora hablas a 3 o 4, pero apenas se nota, ¿no? Y yo creo que el resto, pues sí, están los niños en casa y poco más, ¿no? Yo creo que agradecidos de que no haya tenido esto tanto impacto como en otros sitios, ¿no? En Nueva York sí que parece que también hay muchísimos más habitantes, ¿no? Pues afecta mucho más. Yo siempre hago una pregunta a todos los invitados que versa en torno a Asturias, ¿no? ¿Qué opinión tienen de Asturias y cómo creen que una región como la nuestra puede generar valor más allá del turismo o de esos valores que muchas veces se difunden, ¿no? Tú va a hacer ahora un año, estuviste por Asturias, estuviste por Gijón, conociste un poco el ecosistema de empresas que tenemos aquí en Asturias. ¿Cómo crees que una región como la nuestra puede posicionarse en estos mercados globales de ámbito tecnológico, de investigación, de ciencia?
Yo creo que la ciencia, la tecnología, ¿no? El mundo del software que quizás conozca más de cerca, pues tiene la ventaja de que se puede generar prácticamente desde cualquier parte del mundo. Lo único que necesitas pues es el talento adecuado para ello, ¿no? Y este talento a veces pues se atrae por la calidad de vida que puedan ofrecer las regiones, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues lo que conocí de Asturias, lo que conozco, pues uno de los sitios con mayor calidad de vida, ¿no? del mundo, diría, ¿no? Y quizás, pues, aparte de la generación de talento local, pues la atracción de talento internacional y crear ese mix, pues para poder exportar tecnología pues eso, ¿no? Basada en el conocimiento y hacerlo a nivel no pensar solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, ¿no? ¿Y crees que esta situación que estamos viviendo, en la cual las empresas no se ven, o sea, se ven obligadas a teletrabajar y a tener a sus trabajadores en la distancia, crees que ese cambio un poco cultural, aunque tú, por ejemplo, en vuestra empresa lo hacéis ya desde hace muchísimos años, crees que eso puede ayudar también a esa descentralización del trabajo presencial y a la generación de otro tipo de ecosistemas, de equipos e incluso de empresas, de organizaciones? Creo que el virus ha hecho por la transformación digital, ha conseguido hacer lo que en apenas unas semanas, lo que prácticamente todos los directores de transformación digital no consiguieron durante la última década, ¿no? Ha hecho que empresas o cosas que eran implanteables ahora simplemente por un tipo de mentalidad en determinadas empresas más tradicionales o más arcaicas, ahora mismo pues lo vean factible, ¿no? Nosotros, como dices, llevamos trabajando prácticamente los 9 años de la compañía así, pero antes yo me acuerdo de intentar utilizar Skype y este tipo de cosas hace prácticamente pues 2003, 2004, ¿no? O sea, 15, 16, 17 años y intentabas comunicarte de esta forma, se cortaba la comunicación, no funcionaba, pero a día de hoy pues hay muchísimos medios para hacerlo, ¿no? Y la forma de comunicación, ¿no? Las herramientas que hay ahora para estar conectado de forma continua con la gente con la que trabajas es increíble. Y por otra parte, la falta, o sea, el incremento de la productividad porque hay una falta hasta cierta medida ayuda a la productividad de las compañías, que es toda la interacción social, ¿no? Toda la cháchara de café que se genera en las compañías, ¿no? Donde la gente pues va y somos un animal social y nos contamos la serie que vimos la última noche y lo que vamos a hacer el fin de semana y demás, que para la productividad de las compañías poco o nada genera, ¿no? Ujú. Entonces yo soy que piensa que el trabajo es para trabajar y luego, pues, cuanto más tiempo libre puedas generar, más puedes disfrutar de la familia y los amigos que quieres. No quiere decir que no tengas que tener amigos en el trabajo, por supuesto, pero que no desplazarse a un sitio para tener una interacción social cada día me parece terrible, y cuando la puedes tener con la gente que más te apetezca, ¿no? Y dedicar el tiempo a trabajar. Y yo creo que eso el teletrabajo lo consigue, tú te centras en lo que tienes que hacer y punto, ¿no? En la tarea de la que tienes que hacer el resultado, ¿no? Y en relación a esto, ¿has seguido algo del caso Zoom, del tema de la privacidad y todo esto que está ahora estos últimos días ha estado tan en boga en los medios? ¿Has seguido algo este caso? Y bueno, un poquito por encima desde hace ya tiempo que lo sigo así un poquito de cerca, toda la polémica con Zoom, que ahora lo último, hace apenas 24 horas, pues, o menos de 24 horas, aquí están intentando prohibir hacer negocios con Zoom,
por las relaciones que Zoom pueda tener con China, ¿no? O sea, por Ujú. el origen De la del com- fundador y ese tipo de cosas. Luego los medios así más técnicos, desde hace ya meses, pues han encontrado determinado tipo de polémica alrededor de cómo maneja la seguridad, de la información que comparte Ujú. y toda una serie de cosas, ¿no? Pero yo creo que es parte pues de las compañías pues que sigue un escrutinio más cercano y que a lo mejor pues no tienen toda la mentalidad más europea, ¿no? De protección de de la datos. privacidad, ese Ujú. tipo de cosas. Y bueno, aunque siempre hago una pequeña introducción al principio del invitado, la otra pregunta que siempre hago es ¿quién es Francisco Martín? Buena pregunta. Creo que lo conozco un poquito. No, al final pues si tuviera que decir una definición, pues un científico emprendedor, ¿no? Alguien con una vocación técnico-científica. A mí mi hobby es programar y me encanta. Ahora, pues llevo los últimos desde agosto ahora programando cada día y me lo paso pipa, es lo que me gusta, me encantaría dedicarme a eso, pero por circunstancias de la vida, pues a veces las cosas que empezaba a programar, las ideas que he tenido, han dado lugar a empresas que han crecido por encima de lo que a lo mejor a mí me gustaría y me toca hacer otras facetas de ayudar en el desarrollo de negocio, pues eso, ¿no? En atraer capital, en las diferentes fases de crecimiento, pero a la medida, a lo pronto que puedo, pues cada vez, conforme me he ido haciendo más mayor, más directo de vuelta a la tecnología, a la programación, a la parte más básica, y ahora pues tuve la suerte de poder ficharme un CEO, un Operating Officer en agosto, y desde entonces todo lo que no me gusta hacer en la compañía se lo pido a él y me dedico a hacer lo que más me gusta, ¿no? Interactuar con los clientes. Me he involucrado muy de lleno en un par de proyectos y me gusta hacer eso, pero la carrera mía pues se basa en eso, en haber creado, o sea, tres compañías, ¿no? de ámbito así tecnológico, ¿no? Y porque Francisco nace en Sevilla, pero desarrolla su labor profesional, su carrera profesional en Valencia, ¿no? En la Politécnica de Valencia. En Valencia es donde me crié. Desde los 4 años hasta los 25 estuve viviendo en Valencia y allí estudié y allí hice pues eso, mi licenciatura en informática. Y el salto ese paso de la universidad a entrar en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la parte de inteligencia artificial, eh, ¿cómo fue ese momento y el posterior salto bueno, creación de una primera empresa y salto a Estados Unidos? ¿Cómo lo viviste? Sí, bueno, quizás contando toda la historia, al final en mi carrera profesional, la última vez que he estado trabajando para alguien fue ya en el año 89, que trabajé vendiendo periódicos en un kiosco de Valencia, y antes de eso trabajé de camarero en la Ford, ¿no? Esos han sido mis dos trabajos en los que no he trabajado para mí, ¿no? Y quizás pues había sido siempre un buen estudiante y en el COU dejé de estudiar, me echaron de clase, me convertí en un gamberro, y a partir de ahí acabé, pues eso, trabajando en la Ford, en las fuerzas especiales, que duré una semana. Cuando me enteré que no había balas y que no iba a aprender nada nuevo, me fui. Terminé vendiendo periódicos, y ahí de ahí hice la mili normal, y haciendo la mili normal volví a estudiar porque había visto un poquito el panorama de que pues durante meses lo único que encontraba era más trabajo de camarero, ¿no? Y eso yo creo que fue una lección que mi padre me dio, y con eso pues volví a estudiar, y cuando estudié, como no tenía muchos recursos, pues no podía permitirme ni ir a las fiestas ni poder suspender ninguno de los años de la carrera. Y me había propuesto hacer 5 años de informática, y ahí pues me obsesioné con
con la informática y aparte de lo que enseñaban en clase, pues programaba y no paraba de coger libros de la biblioteca. Y eso fue lo que me ayudó pues al el CSIC. Tenía unas becas que sigue manteniendo, que se llaman de Introducción a la Investigación, que en el entorno del CSIC se conocen como las becas de la bicicleta, porque había, en el primer anuncio se ve que había un cartel con un becario o una becaria en bicicleta y se llama las becas de la bicicleta. Y gracias a eso pues me atrajo el CSIC para hacer una tesis y me fui a Barcelona pues a iniciar una tesis. Estaba obsesionado con leer, aprender y me pasaba pues en el instituto 20 horas leyendo, aprendiendo, no hacía otra cosa, ¿no? Y quizás a lo largo de los 2, 3 años empezaba a ver que eso, ¿no? Que había, hacíamos cosas muy interesantes, pero que había un paso más que algunas empresas hacían con nuestros artículos y los convertían en productos, ¿no? Me acuerdo, tengo grabado en la cabeza algo de un producto que sacó Toshiba en Japón, que hacía mención a un artículo que había escrito yo. Y decía, mira, estos hacen productos de lo que nosotros inventamos, y eso se me quedó en la cabeza y hablé con Ramón López de Mantras, que entonces era el director del instituto, y con mi director de tesis en RI Plaza, y les planteé esto de hacer un spin-off y me dijeron, mira, siempre hemos pensado que esto sería una buena idea, pero nunca hemos encontrado a la persona que lo quiera hacer. Y les dije, mira, pues ya lo habéis encontrado, ¿no? Después de todos estos años, porque normalmente la mentalidad de la gente que iba a hacer tesis, que eran siempre, pues eso, ¿no? Los estudiantes con mejores notas y demás, su carrera era siempre sigo aprendiendo y aquí hago una tesis y luego pues tengo una plaza y ya me quedo de Claro, pero no se llevaba al ámbito, costaba más llevarlo al ámbito empresarial, ¿no? Entiendo. Es decir, el hecho de que esas investigaciones en inteligencia artificial o en datos, machine learning, les costaba más llevarla a producto, entiendo, ¿no? No se valoraba eso de aquella manera. no había la transferencia de tecnología, ¿no? Yo creo que en general, ¿no? Lo que he visto a lo largo de los años, pues las universidades españolas pues generan talento interesante, ¿no? De alto nivel y demás, pero luego no hay, no está muy, no está muy bien implementado los sistemas de transferencia de tecnología, ¿no? Yo creo que en aquel momento fuimos un outlier y quizás pues la vida está más errática que ya había tenido, ¿no? De, oye, pues de pasar de buen estudiante a ser el peor, luego a volver a ser buen estudiante, ¿no? A estas obsesiones compulsivas, ¿no? De, oye, pues ahora me centro en una cosa, pues las empresas tienen que funcionar así, ¿no? Tú tienes que dejarlo todo y vivir en cuerpo y alma por la empresa durante un periodo de tiempo, ¿no? Donde intentas acelerar esa transferencia de tecnología y adelantarte a otras compañías. En tecnología compites a nivel mundial, no estás compitiendo solamente con la gente local, ¿no? Y eso, pues a veces la mentalidad menos arriesgada, mucha más gente, ¿no? Que lo quiere hacer más despacito. Yo lo que veo, por ejemplo, en el entorno de España hay mucha gente, no, no, esto es un spin-off, ¿no? Pero tú qué eres, profesor o eres empresario. No, mira, yo estoy por la mañana, estoy en la universidad y luego por la tarde estoy en mi empresa. Pero ahora cuando estoy hablando contigo y estoy en esta sala, ¿Qué eres? ¿me estás hablando como profesor o me estás hablando como empresario? ¿No? Entonces, no hay esa separación clara, ¿no? O sea, yo creo que los profesores deberían o completamente dejarlo todo y pedir pues 3 años, 4 años, o olvidarse de volver a la universidad, saltar sin paracaídas, hacer empresas, o bien los jóvenes estudiantes de doctorado deberían salir a hacer empresas sin tener ningún tipo de promesa de vuelta a la universidad o no, o sea, saltas realmente sin paracaídas. Y eso es lo que te obliga a que tu empresa funcione bien. Cuando saltas ahí y tienes el paracaídas de poder volver hacia atrás y todo eso, es cuando las empresas no tiran hacia adelante. Y qué te lleva en esa fase, qué te lleva a dar el salto a Estados Unidos, a llegar a la Universidad de Oregón? Era
una parte dentro de los estudios o fue algo ya vinculado más al ámbito cuando creáis esa spin-off en Barcelona, en el CSIC? Sí, justo cuando creamos el spin-off, justo meses antes, da la casualidad de que Tom Dietrich, que es uno de los profesores que empezaron el Machine Learning en 1980, en el 1998, cuando yo lo conocí, él lleva 18 años estudiando estos temas, pues resulta que el Machine Learning era una de las cosas que estudiabas como una de las asignaturas dentro de la tesis y demás, y de hecho, pues mi tesis va sobre una variante del Machine Learning y demás, el Case-Based Reasoning, que ahora, después de todo lo que ha pasado con el Deep Learning, se está popularizando de nuevo y empieza a haber más gente que ve el valor de este tipo de aproximaciones donde aprendes de menos cosas y demás, pero bueno, de entrar en detalles técnicos, de casualidad, lo más difícil que había así siempre en la biblioteca, los libros que nadie entendía eran los de Machine Learning, lo más difícil de publicar y demás, y de repente pues en el instituto pues, vamos a tener a una de las personas que son pioneros en este campo allí trabajando con nosotros durante un año, y a mí me asigna la tarea como becario de ayudarle a encontrar casa. Ajá. Y, y entonces yo pensaba que iba a ir a presentarlo a una agencia y se cargaría de él y demás. Y no, pues yo tenía una X que me había regalado mi cuñada de estos súper antiguos pequeñitos, y ahí me ves a Ton, su mujer, sus dos niños, la madre de Ton, pues yendo por un montón de pisos en San Cugat, uno detrás de otro, casas, visitándolas con ellos, intentando encontrar una vivienda. Yo pensaba que iba. Y entonces, en aquellos tiempos, me había apuntado a estudiar matemáticas en la UNED y demás, y resulta que esa semana que me iba a dedicar a estudiar, la dediqué a encontrar pisos para Don, y al final dije a mi mujer, mira, pues no, dejo de estudiar. O sea, por una vez había hecho 5 años de carreras, había sacado un montón de matrículas de honor, yo termino con un 9,3 de media y demás, y entonces después de un par de años haciendo la tesis y demás, dije, voy a tomar una semana libre. Y en esa semana libre, después de quitarse la obsesión esta de estar siempre aprendiendo, estando en la playa, me vino a la cabeza, oye, ¿por qué no monto una empresa que ayude a encontrar pisos a la gente que viene? O sea, ¿por qué no viendo este problema que me había encontrado? Y te estoy hablando del verano del 98, septiembre del 98, y allí montamos con un par de amigos el proyecto FidoUp, y les llamé, les dije, oye, ¿qué os parece si empezamos a montar esto? Y meses más tarde estábamos montando la empresa, y montamos la empresa, se llama Meta Habitat, y empezamos a hacer eso, y fue montar la empresa, y en el mismo tiempo pues todo esto de estar hablando con el CSIC y demás, y vino a la cabeza la iluminación de que realmente lo mismo que yo en la playa había pensado en hacer este tipo de proyectos, iba a haber, con todo lo que estaba pasando en Internet, iba a haber cientos de Ujú. compañías que iban a querer a alguien que les montara la plataforma pues para vender online y demás. Entonces creamos ISOCO, que era Intelligent Software Components, que era la idea de, oye, pues voy a coger los diferentes componentes y demás de software con algo de inteligencia artificial, y los voy a vender para que la gente se haga su puzzle y pueda hacer aplicaciones más complejas. Y a finales del 98, o sea, yo creo que esto de Metabytes se crea en noviembre, diciembre del 98, el mismo diciembre del 98 la gente, Ramón y Enrique contaban antes, me dice, oye, pues perfecto, vamos a hacer el spin-off, y me paso 6 meses haciendo un business plan y demás, que se presenta en Madrid, al CSIC y este tipo de cosas. Y en junio del 99 hicimos, yo creo que fue la primera vez que hubo un crowdfunding en España, porque al final junté 65 socios para crear Isoco. Y bueno, he empezado toda una epopeya para levantar la compañía, o sea, la compañía crece muy rápida, de 0 a 180 empleados, vendimos una parte y demás. Y en septiembre, para responder a tu pregunta, me enrollo como las persianas, ya me corto. En septiembre del 2002,
en septiembre de 2002, exactamente, yo creo que fue el 2 de septiembre de 2002, dejé Isoko en un año sabático que tenía ahí pactado con los inversores y demás. Y entonces volví a retomar mi tesis porque la había dejado en el 99. Yo dejé a principios de junio del 99 y dije, mira, ya es la hora de montar la empresa. En mi director, en Rey, me acuerdo que me decía, no, y espérate, termina la tesis, estás muy cerca. No, no, hombre, esto hay que montarlo ahora. Y me fui, monté la empresa y luego en septiembre del 2002 lo llamé, oye, Enrique, venga, que voy a ver si terminó. Me acogió, o sea, yo le estoy muy agradecido, ¿no? Ha sido pues, uno de mis mentores a lo largo de muchos años, mucho del método científico, cosas que he aprendido, lo he hecho de él. Y volví, terminé una tesis mucho más práctica de lo que estaba haciendo con anterioridad. Y ahí en ese momento pues tenía siempre la ilusión había estado un par de veces en los Estados Unidos y demás, y tenía la ilusión de volver allí, vivir, un poco experimentar eso y hablando con Tom de, oye, pues me gustaría irme para allá y demás, pues salió la oportunidad de venirse a Oregón, que yo no conocía esto para nada, ni la ciudad donde y me vine pues con la idea de estar aquí 6, 7 meses y vivir un poquito aquí y al final aquí llevamos 17 años ahora, se vive de forma muy bien y eso y con Tom, pues al final terminé creando mi segunda empresa, él era cofundador y ahora con BigML pues es la segunda que crea con él y he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo las últimas, apenas una semana tuvimos 2 sesiones así de trabajo con él y demás y aprendes muchísimo, ¿no? Sigo aprendiendo y espero hacerlo muchos más años, ¿no? Y para la gente que nos escucha, Francisco, yo he hablado muchas veces contigo de lo que a ti no te gusta nada, que es el término Big Data, pero el Big Data llevado a la realidad y huyendo un poco del hype también de la inteligencia artificial y del Machine Learning, que es lo que a ti te gusta hablar y definirlo. ¿Qué es el Uh-huh. Machine Learning? Pues al final no es más que un conjunto de técnicas estadísticas avanzadas, ¿no? Que son programables de alguna forma, que se pueden implementar y que permiten pues, utilizar la capacidad de cómputo de los ordenadores pues, para encontrar patrones en los datos, ¿no? De una forma muy pues hasta cierto nivel sofisticada, ¿no? Cierta estadística incomprensible para el 99,9% de la población, que hace que donde un humano pues no pueda ver determinados patrones, pues un ordenador te ayuda a encontrar esos patrones, ¿no? Básicamente. ¿Y por qué crees que sea o que se está utilizando como si fuera el gran maná o lo que sirve para solucionar todos los problemas cuando si escarbas un poco y analizas un poco los proyectos de muchas veces de inteligencia artificial o de machine learning, hay un alto grado de fracaso en ellos? ¿A qué crees que se debe eso? Yo creo que parte de este fracaso, y es así, o sea, muchísima gente que se ha enfrentado a estos proyectos en los últimos años, es porque al final no lo hacen desde el punto de vista del hype y no de la experiencia, ¿no? O sea, lo mismo que hemos visto ahora con la epidemiología, ¿no? O sea, alguien que escribe 2 tweets y escribe un primer blog post sobre esto, resulta que de repente, pues, mágicamente, se convierte en un experto en biología o en medicina o en epidemiología, ¿no? O sea, es lo que hemos visto los últimos, y todo el mundo se ve con el derecho a opinar y a ser experto, ¿no? Sobre todo los peores expertos son los que a ellos mismos se llaman expertos, ¿no? Cuando alguien se define como experto, yo llevo 24 o 25 años intentando aprender algo de inteligencia artificial, de machine learning, y me considero un ignorante, ¿no? O sea, y como mucho un aficionado a estos temas, ¿no? Y esa parte pues de determinada gente que piensa que ya lo sabe todo, es lo que ha pasado con la inteligencia artificial
cuando se ha popularizado de nuevo hace 4 o 5 años, pues de repente salen expertos pues, de cualquier sitio y gente que nunca ha hecho pues no ha pasado ni la menor, pues eso, ¿no? Estudios académicos de estar 2 o 3 años o haber trabajado implementando soluciones, pues de repente se han convertido los expertos, ¿no? Y muchas compañías han contratado a estos expertos, ¿no? Y luego se ha popularizado la figura de los data scientists, que es una figura que yo creo que he criticado desde el primer día que conocí que existía esa figura, ¿no? Porque es imposible acumular tantas especialidades en una sola persona, ya por definición es errónea, y era pues una titulación no reglada que cualquier, o sea, para hacer data scientist solamente tienes que cambiar tu título de LinkedIn, ¿no? De repente de data scientist y entonces eso, como la gente que contrataba no tenía ninguna idea de cómo funcionaba esto, pues ha habido una especie ahí de mucho ruido alrededor del tema y luego la gente a la hora de implementar cosas ha fracasado de forma estrepitosa y lo único, esto pues lo quieras o no, la inteligencia artificial es ingeniería informática. Y eso significa que tienes que terminar programando las cosas en software y hacerlas a veces, pues esto puede ir y articular un hardware y demás, pero tú tienes que programar y hay una parte de ingeniería importante y eso se ha ignorado. Ha habido gente pues que incluso en los últimos años yo lo critico mucho, ¿no? La gente que se ha preocupado de la ética, de las máquinas y demás. Todo el mundo que menciona este tipo de cosas es que no ha programado en su vida y nunca ha intentado hacer un sistema de inteligencia artificial y ver la de manualidades que hay que hacer para montar un sistema, la de trabajo que hay para hacer un sistema que haga una simple tarea de forma un poquito inteligente, ¿no? O sea, entonces ha habido, la ciencia ficción no ha ayudado, lo mismo que ahora pues, las películas de zombies y las películas de virus, Contagion, que es una película del 2011, es de las más populares ahora en iTunes, ¿no? Y luego es muy difícil separar la ciencia ficción de la realidad. Y tienes el médico de la CNN que si ves la película esta, no sé cómo en español es Contagio, ¿no? No sé si es así. Que ves a Sanjay Gupta, el médico de la CNN, haciendo de Sanjay Gupta en la película. Entonces, a la gente le puede confundir muchísimo, ¿no? Si el otro día había gente que se escandalizaba por noticias del Mundo Today pensando que eran de verdad, ¿no? Y la gente incapaz de distinguir entre una cosa y otra, imagínate cuando es una película o cuando la has visto, ¿no? Y esto, pues la inteligencia artificial, el cine lo ha hecho de maravilla y nos ha transmitido una ciencia ficción que está mucho más lejos de lo que nos parece, ¿no? Entonces, cuando tienes determinadas personas sin conocer el estado del arte real que ha aprendido inteligencia artificial a través de los titulares de prensa y que además pues, tiene determinados puestos en determinadas compañías o en el gobierno o lo que sea y basa sus decisiones en ese conocimiento superfluo del tema, pues entonces eso pues, provoca situaciones en las que la gente hace una utilización errónea. La gente que lo utiliza bien y que realmente pues, se puede basar en esa experiencia y ese conocimiento le saca muchísimo rendimiento, ¿no? A la inteligencia artificial, al machine learning. La gente, pues eso, ¿no? Yo creo que habrá mucho más educación y durante los próximos años pues esperemos que esa experiencia se transmite de forma más fácil y la gente dejará de ver esto como Terminator y como una herramienta más y se Claro. aplicará de forma más... El otro día escuchaba precisamente a López de Mantaras en un vídeo que hay colgado en YouTube sobre hablando de la inteligencia artificial, creo que lo denominaba profunda, y él decía que eso que tú acabas de decir, ¿no? Que toda esa visión que tenemos producida por las grandes películas y la ciencia ficción, que era muy difícil que eso ocurriera o que nosotros lo viéramos, ¿no? El hecho de que la máquina fuese
humana, ¿no? En ese sentido. Y por eso surge BigML, Francisco. Sí, bueno, nosotros la idea de BigML, yo creo que es de finales del 2010, ¿no? O sea, yo dejo mi segunda compañía, donde habíamos hecho pues, un número de sistemas de recomendación y demás. Y ahí, en esa compañía, y en mi primera, en Isoco, la segunda se llama Trans, en la primera, Isoco, pues siempre que intentábamos hacer algo de Machine Learning, pues nos veíamos abocados a utilizar una serie de herramientas que habían diseñado científicos para científicos, ¿no? El famoso Weka, Uh-huh. que se inventa en Wekeko en New Zealand, en Nueva Zelanda, hace ya, yo creo que es del 95, 96, ¿no? O 97, en el 99, sí, del 97 creo que es. En el 99 ya lo utilizábamos en Isoco para hacer Machine Learning para General Electric de los Estados Unidos, ¿no? Una forma, en lugar de tener que programarte desde cero tus árboles de decisión, pues ya alguien las había programado, estaban metidas dentro de ese paquete, lo podías utilizar, ¿no? Pero era muy, muy, muy complejo y nunca funcionaba cuando querías hacer un problema más grande de lo normal. Entonces la idea era así de sencilla. Oye, vamos a coger todas estas técnicas que son muy complejas, que a la gente le cuesta muchísimo de entender y de aplicar, y vamos a meterlo en una herramienta que lo haga realmente fácil, ¿no? Y nos propusimos hacerlo sin tener muy, muy clara la idea de cuál iba a ser el resultado final. Y empezamos pues a principios, en enero del 2011 ya habíamos creado la empresa, empezar a crear este tipo de cosas y entonces vivíamos en el mundo de Hadoop y todo el mundo pensaba que Hadoop era la solución a todos los problemas del mundo, y esto de hacer machine learning y en el cloud y demás, la gente pensaba que eso era una locura, que no iba a funcionar, que no sé qué. Pero poco a poco pues las grandes compañías han ido madurando en esa dirección, Microsoft primero, luego Amazon, luego Google, y luego IBM, o sea, todas han ido dando el salto a eso y nosotros nos sentimos contentos de ser los pioneros, ¿no? Los primeros que apostaron en hacer una empresa de este tipo y bueno, pues la motivación es esa. Seguimos muy, muy motivados con el hecho de que pues BigML nos puede utilizar cualquier estudiante que quiera meterse en estos temas o cualquier persona que desde su casa quiera empezar a aprender algo de Machine Learning, hasta las empresas más sofisticadas del mundo que pueden hacer uso de toda la plataforma, ¿no? Hasta que alguien me diga lo contrario y me enseñe los números, pues somos la plataforma con más usuarios de Machine Learning del mundo, ¿no? Entonces, eso no se hace en 2 días, ¿no? Eso ha sido pues, 9 años de muchísimo Y trabajo, la, ¿no? y la relación con esos players que tenéis que acabas de decir, tan potentes, es decir, el ser pionero en algo no es fácil y de repente aparece y empiezan a crecer esos ecosistemas de Google, de Amazon, de IBM, como decías. ¿Cómo es vuestra relación con ellos? ¿Tenéis contactos, os preguntan o no? ¿O hay relación con ellas o no? Y bueno, ha habido de todo, ¿no? O sea, a veces las relaciones no son así compañía a compañía, sino entre las personas que hay en las Ujú. compañías, en diferentes áreas y demás. Sí que todas ellas, en algún momento dado, antes de lanzar sus productos, siempre han pasado por una etapa de pensamiento estratégico con BigML, si nos compraban o no. Con todas ellas hemos tenido una relación de ese tipo, y luego pues a nivel de hacer cosas, pues con alguna de ellas incluso hemos hecho alguna conferencia de forma conjunta y demás, y luego pues con alguna de ellas hay una relación muy, muy buena de más cercanía, de ver si se pueden hacer cosas de forma conjunta, ¿no? Aquí con Google colaboramos así de forma más abierta aquí, estamos buscando oportunidades en los Estados Unidos, ¿no? Pues de hacer de esa misión de que el Machine Learning sea más accesible para todo el mundo, ¿no? Pero sí, ya te digo que
a veces es con las personas, ¿no? Que determinas relaciones y en algún momento pues puede ver. Estas compañías, el problema que tienen, la ventaja que tienen es que tienen muchísimos recursos para hacer prácticamente cualquier cosa y la desventaja que tienen, el problema es que al final pues no pueden dedicarle la atención, ¿no? A cosas que para ellos no es un gran nivel de facturación todavía y es más incipiente y entonces yo creo que todas ellas han creado productos que son bastante Frankenstein y que al final cuesta mucho de utilizar, no han puesto el énfasis en el usuario, algunas de ellas van por la iteración tercera ya de haberse equivocado en dos aproximaciones al principio, confundir a la gente y yo siempre a la gente, a veces puede que te dé miedo el que aparezcan grandes compañías que estén intentando hacer lo que tú haces, yo creo que ayudan en la difusión, en que haya más gente que aprenda cómo va esto y luego la gente más avanzada, pues que son capaces de comparar una cosa y otra, comparan pues ven que Big ML funciona mejor y terminan contratándonos a nosotros. O sea, que no es que la gente conozca el Machine Learning a través de Big ML, muchas veces la gente me dice, oye, ¿sabéis que Amazon tiene su parte de Machine Learning? Hombre, por supuesto, ¿no? O sea, ya en esto un poquito de tiempo, pero nos viene bien porque la gente lo conoce a través de los presupuestos de marketing de estas compañías y a nosotros nos beneficia, ¿no? Pero sí, la gente, si no tiene la capacidad de comparar y ver qué es mejor, a veces compra por la marca y no El por el producto, claro. producto, ¿no? ¿Y dónde ves a Bigemel dentro de 5 años? ¿Qué te gustaría? Porque lógicamente vais presentando mejoras del producto, la release, hacéis mucho hincapié también en la formación, en los cursos que hacéis vinculados a difundir la herramienta. Recientemente, yo el año pasado tuve la oportunidad de disfrutar, bueno, he tenido la oportunidad de disfrutar de dos, uno en Valencia y otro en Sevilla el año pasado. Este año, por las circunstancias que todos estamos viviendo, pues tuvisteis que hacer esa escuela en Sevilla con la EOI en remoto, donde se conectaron más, Uh -huh. creo que la cifra final fueron más de 2.000 personas, ¿no? Conectadas a las sesiones. Hubo más de 2.500 personas registradas así de cabeza de más de 90 Uh países -huh. y hubo picos de más de 800 personas conectadas simultáneamente, Ajá. ¿no? En las diferentes sesiones y prácticamente todo lo que es la conectividad y todo eso, que siempre existe ese miedo, todo eso funcionó bastante bien. Y sí, una atención tremenda. Luego, pues hemos tenido ahí una ola de conexiones posteriores y gente interesada además. Y para responder a la pregunta esta dentro de 5 años, yo creo que todavía estaremos empeñados en hacerlo todavía más fácil, ¿no? Y que esto forme parte de más cosas. Quizás una cosa que yo creo que me di cuenta cuando llevamos 5 o 6 años era que lo que habíamos hecho durante el primer año, que a nosotros el primer año nos parecía súper complejo y demás, y de implementarlo, empezamos haciendo árboles de decisión, el Machine Learning fácil, todavía estaremos en ello, cada vez yo creo que lo hacemos más fácil y pues ya cuando, en el quinto o sexto año de vida me di cuenta de una cosa que parece obvia ahora, pero que quizás en aquel entonces ha ayudado mucho a entender cómo enfocar las cosas. Es que lo que era para nosotros completamente nuevo y para mucha gente en el año 2011, 2012, que era, oye, puedo hacer un árbol de decisión a través de una paginita web o a través de un API y tenerlo a mi disposición y poder utilizarlo para hacer predicciones, pues eso que era muy sofisticado en el 2011 y que ahora, años más tarde, pues con todo lo que tiene la plataforma, nos parece ya cosas del pasado, pues no es así. O sea, estas técnicas, por una parte, son muy útiles en determinados problemas y funcionan muy bien, y por otra parte, para muchísima gente son completamente nuevas, ¿no? Entonces, lo que vemos es digerir todo lo que tiene una plataforma, todo lo que nosotros estamos intentando
compactar en una herramienta y además de forma muy fácil todo lo que la comunidad científica ha hecho durante 40 años, ¿no? Ujú. Entonces, luego intentar hacerlo eso, alguien que viene y quiere aprender de esto, intentar aprenderlo en unos solos días, en una semana, es una locura, ¿no? Necesitas pues meses o incluso un par de años hasta que eres capaz de entender bien los conceptos y puedes empezar a aplicarlos para hacer algo serio, ¿no? Entonces, yo creo que en 5 años la plataforma pues permitirá hacer muchas más cosas. Para mucha gente, pues lo más básico será completamente nuevo y muy útil todavía y quizás pues lo que habrá será muchas más aplicaciones que creando una capa encima de BigML pues traen el Machine Learning de forma muchísimo más fácil para su uso industrial, ¿no? O sea, contando un ejemplo concreto, pues hacemos determinadas aplicaciones que monitorizan la calidad de los robots, de fabricación, ¿no? Ujú. Pues en lugar de... Y estos robots pues, que coleccionan un montón de datos sobre su funcionamiento y la tarea es intentar ver cuando el robot ha hecho la tarea mal, ¿no? Se ha equivocado por algún tipo de cosas, porque la corriente no era la adecuada o la altura del brazo del robot no era la adecuada, además. Entonces, en este tipo de situaciones donde se coleccionan muchísimos datos en tiempo real y tienes que hacer predicciones pues, para que no baje la calidad de lo que se está fabricando, pues al principio esto lo puedes ver, oye, no, tengo que poner los datos, transformarlos, hacer el modelo, evaluarlo, luego ponerlo en memoria, hacer la predicción, todo eso que es un proceso que puede llevar a bastantes data engineers o bastantes data scientists, pues lo hemos transformado en un proceso que cuesta hacer un clic. A Ujú. alguien que es experto en ese tipo de fabricación automatizada, pues se puede aprovechar el Machine Learning sin necesidad de saber mucho de los métodos y cómo funciona el Machine Learning, ¿no? Esa combinación del experto utilizando una herramienta y de nosotros hacer esa herramienta pues como si fuera el botón de la raíz cuadrada en una calculadora, ¿no? De hacerlo tan simple como eso, pues seguiremos empeñados en hacerlo más y más simple, de forma que haya más y más gente que sea capaz de utilizar este tipo de técnicas, ¿no? ¿Y en qué fase está, aunque sé que no eres nada amigo de las Gartner y de todo este tipo de consultoras y de índices, pero en tu opinión, ¿en qué fase estamos de la inteligencia artificial ahora mismo? En cuanto a adopción, entendimiento, ya no solamente a una persona de calle, como puedo ser yo, que mi acercamiento a la inteligencia artificial y al machine learning fue gracias a ti, por encontrarte, por encontrarte en el camino y en LinkedIn. Ujú. Pero ¿en qué situación está o hacia dónde crees que puede ir todo este área de conocimiento? Yo creo que va a venir una especie de invierno nuclear, ¿no? O sea, todos estos expertos que han salido pues tendrán que hacer sus cursillos, sus cursos y aprender cómo funcionan las cosas. Muchas empresas pues verán que esto no les ha funcionado y no querrán oír hablar de ello en un tiempo y por otra parte pues habrá el que lo pueda utilizar de forma con más impacto y poco a poco pues irá atrayendo más gente que lo quieran utilizar. A día de hoy hay una serie de errores de base en la utilización de este tipo de tecnologías. La gente se piensa que una tecnología por sí sola lo va a solucionar todo, ¿no? De que yo, pues, si soy capaz de almacenar los datos, ya los analizaré porque eso es la parte más fácil. O si ya puedo analizar los datos, ya las aplicaciones se van a crear solas porque ya tengo los modelos. No, al final es toda una obra de ingeniería donde hay que componer muchas cosas para que funcionen en una aplicación. Y lo que tenemos a día de hoy, lo más avanzado que hay para hacer estas aplicaciones inteligentes, pues lo más maduro es el Machine Learning, determinadas técnicas de Machine Learning pues que se han demostrado que se pueden utilizar, pero hay muchísimas otras partes como la representación del conocimiento, el razonamiento, de las cuales no hay ningún framework, ninguna herramienta que te permita poder utilizarlos de forma
útil a la hora de hacer una aplicación. Entonces yo creo que se va a acabar el hype, a lo mejor no este año, el que viene, se va a acabar de forma bastante rápida. La gente volverá a hacer sus investigaciones, habrá más combinación de diferente tipo de técnicas, las herramientas de Machine Learning dejarán de ser herramientas de Machine Learning para poder hacer un poquito más de, yo no le llamaría Deep AI o inteligencia artificial general, sino de inteligencia artificial más robusta, sistemas que son capaces de, tengo un modelo, lo pongo en producción y es capaz de autoentrenarse o decidir cuando no es competente para hacer predicciones y demás. Todo esto será mucho más fácil, más automatizado y se empezarán a tener más componentes para crear aplicaciones más inteligentes. Pero de ahí a lo otro, ¿no? A la inteligencia artificial general, nos quedan muchísimos años, ¿no? Estamos muy lejos, ¿no? Y cualquiera que diga lo contrario, yo siempre le digo, pues sí, no, es que ya hemos dado muchos pasos para hacerlo. Enséñame una aplicación que tenga un poquito de inteligencia, ¿no? Que bata a un niño de 3 o 4 años en inteligencia. Es que no existen todavía. Yo no las he visto. De las películas. Ya, ya, ya. Bueno, yo, por ir terminando, que podemos estar aquí, tú y yo podemos estar aquí hablando mucho tiempo, pero como decía antes, yo conocí a Francisco en el año 2017, cuando él venía como conferenciante al evento de retina del país y contactando con él por LinkedIn, porque yo iba de oyente, iba de visitante, le pregunté, Francisco, oye, me gustaría incluirte dentro de mis contactos en LinkedIn, veo que vas a ir a Madrid a retina, nos podríamos conocer y tú me contestaste al minuto, yo creo que te pillé en buen momento y me contestaste al minuto 2 y medio. Y de aquel momento hasta ahora, pues bueno, ha pasado bastante tiempo. Y todo aquel que bucee en tu perfil de LinkedIn podrá ver, que es una cosa que a mí me llamó la atención y que tampoco es algo que tú eh, publiques mucho. Es decir, tú le colocaste, no sé si está bien utilizada esa palabra, una serie de patentes a Apple. Bueno, eso es una larga historia. De eso llevaría varios podcasts, pero así es. Y en el año, o sea, Strands, esta segunda compañía que se acaba de vender, no sé si lo sabías, Sí, 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 hace lo vi el otro día que lo publicaste. Sí, que publicaste semanas, en plena crisis del coronavirus, una empresa del norte de Italia ha comprado una empresa que tiene la sede en Estados Unidos, pero que yo creo que el 90% del equipo está en España, ¿no? Entonces, ¿qué hace en mitad de la pandemia? ¿Qué hace una empresa comprándose a otra, ¿no? Entonces, yo podría explicar mi motivación y demás, porque se ha pasado la compra, además, pero bueno, en principio, esta compañía pues empieza a hacer, nace precisamente de la imposibilidad de obtener recomendaciones en iTunes. En iTunes en el año 2003, que se abre la tienda y demás, tú podías consumir música, pero no había recomendaciones, era muy pobre. Y tú podías evaluar las cosas con 5 estrellas, 3 estrellas, pero no te servía de nada, no te daban recomendaciones todavía, Uh-huh. ¿no? Y por otra parte, pues me di cuenta, me había ido a vivir a Estados Unidos y era me había dejado toda la colección de música, de CDs y de discos, ¿no? En Barcelona y entonces se la regalamos a mi cuñado y demás. Entonces me fui allí y el, y estando allí, pues tenía que consumir música, no podía, y vi que iTunes contaba el número de veces que tú escuchabas cada canción, el play count que se llamaba. Y en base a eso empezamos creamos una compañía que se llamaba Strands, se llama Strands. En aquellos tiempos empezó llamando Music Strands, luego Media Strands, luego empezó My Strands, hasta que le compramos el dominio a una peluquera en Los Ángeles y conseguimos Strands y al final, pero conforme íbamos haciendo el nombre más pequeño íbamos haciendo más cosas. Y entonces, dentro, cuando éramos solamente Music Strands y hacíamos recomendaciones de música, fui a dar una charla a Stanford, me invitaron a dar una charla ahí
y en el pica pica después de la charla, pues conocí a alguien de Apple que trabaja ahora conmigo en BigML y trabaja en Strands y más. Entonces empezamos una relación para licenciarle Strands o MyStrands a Apple, que no fructificó. Sin embargo, yo a los pocos meses de no fructificar, pues a la persona esta que había intentado licenciarnos, pues tenía la mala costumbre de que todo el mundo que le gustaba lo que yo hacía lo fichaba para mi compañía, ¿no? Y eso, pues al final te deja, con la gente que te puede contratar en estas compañías, pues ya no están allí y no te contratan. Total, que años más tarde, eso era en el 2005, 2006, cuando Atacan se vino a trabajar con nosotros. Y las patentes es una cosa que las pones ahí y que tardan pues 4 o 5 años en materializarse. Y en el 2009, finales del 2009, bueno, finales del 2008, una cosa así, en el 2008, en esos, Apple empieza a hacer el Genius. Uh-huh. Y empieza a hacer la parte esta de personalización de música, que hasta entonces no le había prestado atención. Y en el año 2009, principios del 2010, empiezan a darnos las patentes que nosotros habíamos hecho en el año 2004 o 2005, una cosa así. Entonces, yo le mandé 2 cartas a Steve Jobs, que es lo bueno que tiene aquí los Estados Unidos, una cosa de las que tú puedes comunicarte con cualquier persona a cualquier nivel, ¿no? Y puedes escribir una carta y la gente, o puedes llamarlos, incluso a tener una llamada telefónica con alguien de muy alto nivel. Le mandé un par de cartas a Steve Jobs, una en junio y otra en septiembre, y la primera en septiembre porque la de junio no contestó ni nada, y al final eso causó un efecto, y el resto del capítulo lo dejo para otra sesión. Eso es un efecto, me decía, ¿estás loco? ¿Qué haces mandando eso? No, lo voy a mandar porque tengo evidencia de que habíamos estado reunidos con su equipo y ahora están copiando nuestras ideas y demás. Entonces lo pusimos en una carta ahí escrito, lo mandé en junio, a principios de junio justo el día, esto algunos compañeros de Strand se acordarán porque fuimos al Developer Conference de Apple en San Francisco, y el mismo día que estábamos viendo a Steve Jobs, ese mismo día le había llegado por FedEx las cartas con todas las patentes y todo lo demás. Le decía, mira, justo ahora mismo le están llegando las cartas. Y luego en septiembre repetimos, enviamos otra carta, oye, no nos has hecho caso, y luego pues el año siguiente yo ya había dejado la compañía. En el año 2011 pues se acerca una compañía con ganas de comprar todo el portafolio de patentes. Uh-huh. Bueno, pues lo dejaremos eso para otro episodio, como dices. Bueno, Francisco, lo primero, como siempre, agradecerte tu tiempo, tu generosidad. Yo siempre digo que el futuro va a ser de los que se atrevan y como tú acabas de decir, tú te atreviste en 2 ocasiones a mandarle una carta a Steve Jobs para decirle lo que estabas haciendo y que funcionaba, ¿no? Y que lo tuviera en cuenta, ¿no? Con lo cual, nada, agradecerte tu tiempo. Espero que nos podamos ver y encontrar pronto de nuevo, físicamente, no en la distancia. Y, Uh-huh. y nada, que un abrazo muy fuerte desde Asturias. Muchas gracias a ti, Luisma. Un abrazote muy, muy fuerte. Nos vemos pronto. Gracias, Francisco. Un abrazo fuerte. Espero que os haya gustado este tercer episodio del podcast Asturias Power con Francisco J. Martín, un científico al que le gusta programar y buscar soluciones prácticas en el mundo de los datos desde un enfoque muy pragmático e intentando hacer cada vez más accesible las técnicas de Machine Learning. Ya sabéis, podéis seguir nuestro podcast de Asturias Power en las principales plataformas de podcasting como iVoox, Spotify, Apple Podcasts y Google, y te agradeceríamos recomendaciones, menciones o suscripciones para darnos visibilidad y que las distintas plataformas posicionen mejor este podcast. Y ya sabes, nos vemos en el camino.